compromiso, estar ligado con Dios, entonces tus bendiciones van a ser grandes. Aleluya. Dios se dirigió solamente a él porque conocía su responsabilidad. Dios aquí, Dios se dirigió a todo el pueblo de Israel, les habló a cada uno de ellos, diciendo, ¿sabes qué? Le empezó a cada uno, mira, mi siervo Moisés acaba de morir, mi siervo Moisés con todo el campamento, con todo el pueblo, no. ¿A quién se dirigió solamente? A Josué. A Josué. ¿Por qué se dirigió solamente a Josué? ¿Por qué? Porque conocía que Josué era responsable y conocía su responsabilidad, porque Josué asimiló, Josué aprendió, Josué se sujetó a su líder, aprendió de su líder, aprendió cuál, la sujeción y la obediencia. Entonces Dios conocía que Josué tenía una responsabilidad. Él dice, ¿sabe qué, Josué? Te encomiendo algo. Este pueblo, tú y el pueblo van a cruzar. Él dice, no temas ni desmayes. Él dice, así como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. O sea, nada ha cambiado. Como estuve con, Dios, con Moisés, de la misma forma, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. ¿Cuál era eso, la diferencia entre Moisés y Josué? Cuando Jehová está con Moisés, el pueblo de Israel estaban prácticamente, vieron tantos señales, tantos maravillas, vieron las señales que Dios hacía para que todo el pueblo creyeran que verdaderamente Dios existe. Y donde vino las plagas, ¿no? Las 10 plagas que vino para el pueblo de Egipto. Y que realmente para que vieran que existía un Dios. Pero después de haber sacado al pueblo de Israel, Dios se manifestaba en una forma sobrenatural. Que incluso que Dios estaba con el pueblo, le prometió a Moisés que iba a estar con él. Y se manifestaba por medio de señales. Que de noche en columna de nube de fuego y de día en columna de nube. Y era un ángel que le guiaba. Y estaba Dios con ellos. Dios estaba con Moisés. Pero esa etapa, cuando el líder, Moisés, muere, y Jehová le dice, yo voy a estar contigo, no temas desmayes, por donde tú vayas, yo estaré contigo. Y la cosa cambia. Dice, ahora Josué, mi siervo ha muerto, yo a él, Dios le guiaba por señales, pero ahora yo voy a estar contigo. Donde tú vas, yo voy contigo. Tú te detienes, yo detengo contigo. Tú avanzas, yo avanzo contigo. Pero solamente esfuérzate. ¿Amén? ¿Quién vive? Cristo vive. Den fuerte palmas al Señor. En el versículo 5. Nos enseña que por su entrega y amor hacia sus hermanos, la protección del Señor siempre está con él y el enemigo no podrá tocarlo. ¿Qué pasa? Que el enemigo, en aquellos tiempos, el enemigo era el pueblo, los egipcios, del pueblo de Israel, que lo tenían pues esclavizados y que lo tenían como prisionero. Y que no solamente, sino que de aquel lugar cuando también salieron el pueblo de Israel, tenían los enemigos que eran los pues, de Amalek. ¿Ven? Y ellos pues se levantaban contra el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa? Que cuando Dios está contigo, es que donde que tu Dios te va a librar de todo. Y cuando Dios estaba con el pueblo de Israel, no pasaba nada con el pueblo, porque Él era su protector, era su guardador. Entonces, si Dios estaba con el pueblo de Israel tenía victoria. Y de la misma forma también en estos tiempos, si Dios está contigo, tú siempre andarás en victoria.
Siempre vas a andar en victoria Aleluya. y vas a ser protegido. Como habla el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, estás bajo la protección, bajo la valla, bajo la protección divina del Señor. Entonces, nada te va a faltar, nada te va a pasar, siempre tendrás victoria, siempre será de bendición, siempre será de prosperidad. ¿Por qué? Porque has creído y has confiado y estás guardando la palabra, estás obedeciendo y la estás poniendo en práctica y te estás esforzando. Aleluya. ¿Ven? Y esos son los requisitos. Seguimos. 4, versículo del 6-8 dice, aprendió, aleluya, gloria a Dios, aprendió a amar a Dios y que recibió palabra de fe. ¿Qué es lo que aprendió Josué? Moisés amaba, obedecía a Jehová. Y Josué aprendió de Moisés a amar a Dios. Aleluya. Amar a Dios. Y a través de ese amor a Dios que tenía, dice que recibió, pero amar a Dios, ¿qué recibió? La palabra, aleluya, de fe, de esperanza. Se quedaba la palabra de fe que él tenía que poner en práctica en el momento de avance, el momento de caminar, en el momento de salir, para que él podía ser prosperado. Aleluya. Entonces dice, esfuérzate, sé valiente. Aleluya. Mira lo que está diciendo. Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios ahí a Josué? Al momento de decir, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que está diciendo con esa palabra Josué? Dios, ¿qué es lo que está haciendo con Josué? ¿Qué quiere decir con esa palabra? Le dice, esfuérzate y sé valiente. Amén. Dios, ¿qué está haciendo con Josué? Dándole a entender que alcanzará las promesas que había hecho con Moisés. Pues. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo? O sea, dice, esfuérzate, sé valiente. Él está, a ver, Dios. Que va a haber un momento en el cual va a tener temor y también va a faltarle la fe, porque tiene que esforzarse y mantenerse en su fe también, ¿no? En creerle a Dios. Amén. Y dice, no, esfuérzate, sé valiente. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Que iba a tener lucha, prueba, iba a poder pasar con circunstancias, pero más Dios le está animando con esta palabra. O sea, Dios les anima. Esfuérzate, sé valiente. Le está animando, diciendo, no, vas a tener lucha, vas a tener prueba, vas a tener todo, pero no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿Amén? ¿Qué hace? Dios le está animando, así como alguien viene, ¿no? Pastor, ya no puedo más, pastor, me voy a morir. Pero dice, esfuérzate, sé valiente, Cristo te ama, ¿por qué te vas a morir? Amén. Entonces la persona a veces viene, ¿no? Ya no puede. Pero cuando recibe la palabra del Señor, palabra de ánimo, palabra de esfuerzo, ¿no? La palabra que le da de ánimo, entonces la persona que vino prácticamente ya diciéndose que ya no doy más, pero le inyectas la palabra y dice, no tiene sentido lo que estoy sufriendo. Aquí la palabra del Señor me promete tantas cosas. Entonces dice, no, ¿sabes qué? Lo que estoy viviendo está mal. Yo tengo que empezar a vivir tal conforme como dice la palabra. Tengo que esforzarme porque dice su palabra el Señor. Y cuando yo obedezco, cuando guardo su palabra, sus mandamientos, empiezo a obedecer a Dios, entonces todas las cosas que yo emprendo va a salir bien. ¿Qué hago? Voy a poner en práctica. Y la persona ya no se va a su casa tal como vino, sino se va en otra perspectiva. Se va más animada. Amén. Entonces aquí justamente le estaba animando a Dios. Y dice, tú repartirás. Aleluya. Él dice, tú repartirás. Pero ¿qué es lo que iba a repartir? Aleluya. Aleluya. Dice, recibió la herencia
de bendición. Él dice, ¿sabes qué? Tú vas a repartir, Josué. Pero ¿qué iba a repartir Josué? ¿Cuál es lo que estaba recibiendo? Había recibido la bendición. ¿Cuál era esa bendición? Era la herencia. Amén. Y eso la heredad tenía que repartir. Pero para poder heredar, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Se esforzaron, lucharon, pelearon, había obstáculos, pero no se quedaron parados, ni se quedaron en un solo lugar, sino al contrario, ellos se esforzaron, avanzaron, caminaron, lucharon y no se desmayaron, pero al final obtuvieron la herencia. ¿Amén? Y eso es lo que también Dios quiere con nosotros. Yo me quedo sentado en mi casa mirando la pared, que en la pared caiga un milagro, no va a pasar nada. ¿Amén? ¿Encontraré una solución? No. Echado en mi camita pensativa ahí, mirando el techo, que ahí aparezca un angelito que me venga, no pasa nada. A veces fortalece la carne, se fortalece los demonios, se fortalece el enemigo, pues. Pero ¿qué va a pasar cuando lo que estoy sentado, echado, mirando, que me estoy desmayando y yo me levanto? La actitud de cada persona. O sea, primero resucito de lo que estoy muerto espiritual. Me levanto y digo, a la casa de Jehová iré, porque ahí hay muchas bendiciones que mi Padre me tiene que dar. Lo buscaré y no me cansaré. Amén. Hasta yo poder obtener mi bendición. Demos fuerte palma al Señor. Dice, cuida de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aleluya, dice, cuida de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Cuídalos. ¿Cuál? La palabra. Amén. De yo guardar, de cuidar la palabra, de poner esa palabra en práctica, ¿para qué me sirve? Eso lo que me está sirviendo a mí me sirve de guía y de dirección de Dios. O sea, me está guiando, me está enseñando, me está conduciendo para que yo pueda ser un siervo, una sierva, y a través de esa la obediencia, mi compromiso que tengo con Dios y donde que Dios obtiene mis bendiciones. Amén. Esfuerzo. Aleluya. Hay mucha gente, hermano, que está en su camita sufriendo, enferma, postrados. Y dicen, Dios sana. Hermanita, vamos a la iglesia. Es que no puedo, el día que cuando yo me sano, yo voy. ¿Cuándo te sanarás así? Porque mira lo que estás declarando. El día que me sano, voy a ir a la casa de Dios. ¿Cuándo te vas a sanar? Porque estás declarando derrota. ¿Amén? Mira, ¿qué pasa cuando una persona está enferma? El doctor sale del hospital, de su consultorio, y sale por las calles tocando puertas, diciendo, ¿sabes? En esta casa hay alguien enfermo, pásalo, ¿hay alguien enfermo? ¿Hace eso, doctor? No. Ese es el doctor familia. ¿No? ¿Cómo dice, no? El doctor Jonathan se levanta, ¿no? Con su mandil, va a salir con su, ¿cómo se llama eso? El tomador, ¿no? Endoscopía, creo que endoscopía, no sé cómo se llama esa cosita, que se pone en la oreja y lo pone, ¿no? Sale con su mandil, gloria a Dios, y sale el doctor Jonathan, con su maletín.
Y empieza a salir por calle Vista Alegre, pasar por Vista Alegre, calle Pisco con Cinchanón de esquina. ¿Hay algún enfermo? No hay aquí nadie. Sí, doctor. Eso era el doctor. No hace eso. ¿Qué es lo que hace un enfermo? Se levanta, chapa o sea, coge los utensilios que tiene, porque eso es lo que primero, ¿no? Tengo que ir al hospital, ¿qué hace? Es medio. ¿Ven? Chapa primero su taxi, va a la puerta del hospital y luego hace su cola para que empiecen a analizar, sacar su historia médica, paga su consulta y hace su cola, espera su turno para que el doctor lo atienda. Y el doctor le da la medicina correcta. Sea un calmante, sea algo que es bueno, pero la cosa es que va al doctor. ¿Se va al doctor para empeorarse o para mejorar? Es para mejorar. ¿Amén? Pero mira lo que accionó. Estoy enfermo, no quiero morir. Voy al doctor porque necesito una medicina. ¿Amén? Mira, se levantó, se esforzó y puso su mirada. Aunque no el hombre, pero accionó. Y se va al doctor, se va al hospital y no regresa como fue, sino al contrario, regresa mucho mejor. Aunque sea un calmante. Aunque sea un calmante, pero el doctor, aunque sea una ampicilina de 1 millón, le pone, pero aunque cogiendo, pero regresa algo mejor. ¿Amén? Aunque se fue con su 1 millón de soles, pero regresó. Ese era Jacob. ¿Se cuenta? El paso de Jacob. ¿No? Pero los hijos de Dios, los que conocen a Dios, ¿cómo dicen? Sabes, yo estoy enfermo, necesito que Dios me sane. Si yo estoy postrado en esta cama, no me voy a sanar. Yo necesito el milagro de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Voy a la casa del Señor. Yo iré y ahí está el médico de los médicos, el Señor de los señores, el doctor de los doctores. Yo voy a creer, voy a doblar rodillas, voy a pedir al Señor y yo creo que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Y vienen a la casa del Señor y se levanta su mano, activa su fe y Dios lo sana. Amén. Dios lo sana. Amén. Amén. Y se va sanito. Pero mientras que no acciona, ¿qué va a pasar? Eso es lo que decía Josué. Josué dijo: lo que mi siervo Moisés te mandó, eso hazlos. Si tú no haces lo que mi siervo Moisés te ordenó, te enseñó, nada va a pasar contigo. Y Jehová le dijo: yo voy a estar contigo, pero si tú no obedeces lo que mi siervo Moisés te mandó, lo que te enseñó, no pones en práctica, tampoco voy a estar contigo. Más claro. Amén. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? Amén. Amén. ¿Cuántos queremos entrar al reino de los cielos? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Amén. Todos queremos ir al cielo. Amén. Pero ¿qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos, ¿amén? Si no te esfuerzas, ¿a dónde te vas a ir? A donde no queremos ir. ¿A dónde? Allá abajo, ¿dónde hay que ir? Al Seol. Si no te esfuerzas. ¿Y tú quieres ir? ¿Alguien quiere ir? Al Seol no. A ver, ¿alguien quiere ir? No. ¿Y por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no te esfuerzas? Si la salvación es tan grande. Sigamos. Gloria a Dios. Uy, estamos tiempo ya. Gloria a Dios. Para que seas prosperado, ojo, para que seas prosperado, aleluya, Dios le enseñó la clave de la prosperidad. ¿Cuál? ¿Cuál es esa clave de la prosperidad? Dice en el libro de Josué capítulo 1, verso 8. A ver, léelo, hermano. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. O sea, para que seas prosperado necesitas algo. Y no es cosa de otro mundo.
Y no es cosa tan difícil. Es cosa sencilla, fácil para tu prosperidad. Aleluya. Amén. ¿Cuál? Dios les enseñó la clave de la prosperidad. ¿Cuál es la clave de la prosperidad? Que nunca se apartara de tu boca este libro de la ley. Esa es la clave para alcanzar la prosperidad y guardar en el corazón. ¿Amén? O sea, la clave de la prosperidad es que yo tengo que nunca tiene que apartarse de mi boca este libro de la palabra. Y yo tengo que alimentarme cada día, pero no solamente tengo que alimentar, comer, guardar todo adentro. Eso es lo que tienen que hacer. Sino también tengo que Meditar, retenerla, hacer lo que te digo. como me alimento, me estudio la palabra y a la vez esa palabra tengo que Ejercitar. hablar. Ejercitar es hablar, anunciar, predicar, testificar, hablar de Jesús, la palabra. Amén. Es una clave de la prosperidad. Entonces, mandó a los oficiales. Josué fue un ejemplo de obediencia a Dios, porque le supo escuchar al Señor. O sea, Josué fue un ejemplo en obediencia. Un líder. Pero antes de ser un líder, él fue un siervo y empezó a servir a Moisés. Y luego más adelante pasó a ser un buen líder, un buen siervo de Dios y un buen servidor. Y él con ejemplo, él pudo enseñar y que dice que todos empezaron a obedecer a Josué. Le dijeron, solamente mándanos, nosotros vamos a ir a cualquier lugar que tú nos mandes. Solo mándanos. Pero para mandar, yo tengo que aprender y tengo que sujetarme. Y tengo que ser un buen líder. Y para ser un buen líder, yo tengo que estar en el servicio. Y eso es lo que pasó con Josué. Y Josué, él pues aprendió a servir antes de ser líder. Él empezó a servir a Moisés. Aleluya. ¿Cómo obedeció a Dios? El pueblo también le obedeció a él. Este es el principio de la siembra. Lo que en él sembró, eso también cosechó. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que sembró Josué? La obediencia. ¿Amén? Y lo que sembró la obediencia, terminó cosechando la obediencia. Porque el pueblo dijo, solamente mándanos y nosotros te obedeceremos. ¿Amén? ¿Qué sembró Josué? Sembró prácticamente la obediencia. ¿Con quién? ¿Obedeció a quién? A Moisés. A un hombre. Y más adelante, cuando pasa a ser líder, ya el pueblo dice, ¿sabes? Solo mándanos y nosotros te obedeceremos. Lo que él siembra, la obediencia, y termina cosechando la obediencia con el pueblo de Israel. ¿Ven? ¿Quién vive? Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña en este pasaje o en este estudio, este capítulo del 1 al 16, Josué? ¿Qué es lo que nos enseña? Hermano Jonathan, ¿qué es lo que podemos captar de este pasaje bíblico? ¿O qué es lo que podemos captar de este pasaje, de este capítulo del 1 al 16? Lo que Jehová les habla, ¿no?
diciendo que mi siervo Moisés acaba de morir, pero tú levántate. Bueno, hay muchas cosas, pero una de ellas es, del vez no lo he hablado, es que Dios siempre va preparando a alguien como un sucesor para seguir su obra o la voluntad, su voluntad Dios. En este caso, Moisés estaba sin darse cuenta de repente, o estaba preparando a su sucesor, y también Josué estaba obedeciendo, ¿sí? Sujetándose a Moisés, entrando en la batalla espiritual, no solamente espiritual, sino en la influencia de Dios y Moisés. Moisés y Dios, al salir de la batalla, estar al frente como un príncipe, porque la Biblia nos dice que Moisés también, no, perdón, que Josué era un príncipe, uno de los príncipes, en el cual a través de todo esto Josué se va instruyendo para que al final, cuando llegue el tiempo de que Moisés parta de este mundo o vaya al descanso, Josué tome ese lugar. En ello también le muestra a Dios que él, al estar sujeto, él continuaría la voluntad del Señor. Amén, gloria a Dios, la sumisión. Hermano Miguel, este estudio, qué es lo que nos enseña? ¿Qué es lo que podemos aprender? Es que para poder ser un buen siervo hay que someterse, bueno, a Dios y a las autoridades terrenales para poder ser un buen siervo. Y también, hermano, si ser un buen líder para tener el llamado de Dios. Amén, gloria a Dios. A ver, hermana Katiuska, este pasaje, qué es lo que podemos captar para que nosotros pongamos en práctica? ¿O qué es lo que nos enseña? Hay varios puntos ahí que se pueden captar, ¿no? Pero uno de los que yo más he captado que para tener un liderazgo, ¿no? O para hacer un liderazgo tenemos que tener primeramente una sujeción a a nuestras leyes, pues, o sea, a lo que Dios, pues, con Moisés, pues, con Josué, pues, que Josué se sujetó a Moisés, ¿verdad? Fue servidor de Moisés, primeramente se sujetó, pues, se sujetó, era esforzado, era un varón forzado, valiente, ¿verdad? Y antes de que el Señor lo llamara, como decía el hermano, también se esforzaba, pues, se esforzaba. Y después Dios le habla y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fue un varón esforzado, fue valiente, ¿ves? Entonces, para poder tener un liderazgo, tenemos que tener una sujeción, primeramente a nuestros líderes, y ser valiente, ser esforzado, pues. Que vean a la prueba que venga, ¿no? Que yo no voy a la iglesia hoy porque de repente me duele el pie, pero es como usted estaba enseñando, ¿verdad? Si me duele el pie y yo no voy a la iglesia, ¿qué puedo recibir en mi casa si me duele el pie? Tengo que venir, como usted decía, ¿verdad? Este es el hospital, de nosotros los cristianos, este es el hospital. Tengo que salir de la casa y venir a la iglesia, pues. Y, hermano, me duele el pie, que me oren, pues. Pues la Biblia dice, ven a los ancianos de la iglesia, que con la oración de fe puede mucho. Pero si yo en la casa, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo liderar en mi casa? En la casa lo que me da sueño, flojera, se me pegan las malas costumbres, que sé, tantas cosas, ¿no? Pero cuando uno viene a la iglesia y uno se sujeta, como dice la palabra allá en Hebreos 13, 17, sujetó a vuestros pastores porque ellos velan por nosotros. Entonces, para que nosotros podamos liderar, ¿verdad? Tenemos que primeramente tenemos que aprender a obedecer. O sea, para que otros nos obedezcan a nosotros, mejor dicho. O sea, por ejemplo, para que mis hijos me obedezcan a mí, yo tengo que primeramente obedecer a Dios, ¿verdad? Obedecer a mi pastor, sujetarme. Porque si no me sujeto, no soy fiel, no soy obediente, no me esfuerzo, ¿verdad? No me esfuerzo, no soy valiente de hacer lo que Dios quiere que yo haga, o de que el líder me mande, mira, hermana, vaya por la calle tal y predique por ahí. Y yo no me esfuerzo, entonces, ¿cómo podrían mis hijos obedecerme a mí? Dice yo, o sea, como dice la palabra, haz como tú quieres que hagan contigo, ¿verdad? Entonces, para yo liderar, para yo gobernar, mandar, yo primeramente tengo que comenzar a obedecer, a ser sumisa, obediente, sujetarme, ¿verdad?
a la palabra de Dios, a los que están al frente de nosotros, en el caso de los pastores, que son nuestros. Por ejemplo, la Biblia dice que si no nos sujetamos a las leyes terrenales, ¿cómo podemos sujetarnos a Dios? Primeramente a las leyes terrenales, ¿verdad? Amén. Y luego así estamos obedeciendo y sujetándonos a Dios. Y eso fue lo que hizo, es el punto que yo veo que hizo Josué. Pues. Josué se sujetó a Moisés, que era un hombre terrenal, por decir un hombre terrenal, pues, pero un hombre de Dios, un siervo de Dios. Se sabe que era un siervo de Dios. Pero primeramente Josué se sujetó al líder, le obedeció. Donde mandaba Moisés, donde lo mandaba, le decía esto, lo otro, él era fiel. Pues. Entonces ahí fue donde Dios miró, ¿verdad? Miró y tomó este hombre que era un hombre fiel, humilde, se sujetaba, era esforzado, era valiente, y ahí Dios vino y le habló. Y el pueblo mismo decía, el mismo pueblo se dio cuenta, ¿no? Bueno, si Dios, como Dios estuvo con Moisés, si está contigo, te obedeceremos, pues. Te obedeceremos. A donde tú quieras enviarnos, iremos. ¿Ah? Entonces hoy en día si vemos que si Dios, por ejemplo, usted tuvo sus primeros pastores, ¿verdad? Y usted tomó ejemplo de esos primeros pastores, y usted ve que como tomó todos los ejemplos del pastor, las enseñanzas, las instrucciones, y usted tomó esas buenas enseñanzas, ¿verdad? Como dice la Biblia, tomar lo bueno y desechar lo malo. Tomó lo bueno de esos líderes que usted tuvo, de los primeros, que los primeros lo lideraron a usted, pues le enseñaron, instruyeron en la palabra. Ahora usted lo está poniendo en práctica, ¿verdad? Y entonces es como una cadena que cada quien vamos aprendiendo. Nosotros aprendemos de nuestros pastores, nosotros del día que nos lideremos, también vamos a aprender de nosotros, ¿verdad? Amén. Las buenas costumbres, lo que hemos aprendido por la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y todo lo que se haya aprendido, y también para poder enseñar también con ejemplo. Con ejemplo. Claro, eso es lo que podemos captar de Josué. Y un hombre, pues, ¿no? Que con ejemplo, lo que él se sujetó, lo que empezó a obedecer, y eso también, ¿no? Al final terminó siendo pues de grande bendición, porque primero él lo que pudo sembrar era la obediencia, la sujeción, y eso es lo que sembró, al final cosechó, ¿no? Y todos empezaron a decir, nosotros te vamos a obedecer. O sea que sembró la obediencia y cosechó la obediencia, y donde que todo el pueblo, ya no era uno, todo el pueblo dijeron, nosotros, Josué, lo que tú nos mandas, vamos a hacer. Lo que tú nos dices, eso es lo que vamos a hacer. Y eso es lo que hacía Josué con su líder Moisés. Él no se refutaba a Moisés, él no decía no, sino al contrario, él obedecía a todo. Entonces, con ejemplo, él podía enseñar y demostrar al pueblo. Amén. Bueno, agradezcamos al Señor esta noche, hermano, todo para ellos. Padre, gracias te damos en esta noche por esta enseñanza, maravilloso Dios. Gracias, soberano Cristo, por habernos dado esta oportunidad tan grande con tu palabra. En esta enseñanza que nos enseñas, Padre, en el libro de Josué, era un líder, Señor, que pudo sujetarse, aprender, y bendito Dios maravilloso, y que al final, Señor, que tú tenías un plan, y que cuando Moisés murió, Padre, tú levantaste a un líder, y ese líder fue, bendito Dios, de Josué, donde que él pudo haber sembrado la obediencia, y después donde que todo el pueblo dijeron, nosotros te obedeceremos. Padre, de la misma forma te pedimos en esta noche que tú nos enseñes, Señor, cada día, Padre, y que tu palabra, Señor, quede grabado en nuestros corazones, y que podamos poner en práctica, Señor, la obediencia, la lealtad, Padre bendito, contigo, amado Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición, y que cada día, Señor, levántanos, cada día, Señor, ilumina con tu palabra, y que sea tu palabra cada día grabada en nuestros corazones, y que podamos poner en práctica todos los días de nuestra vida. Padre, muchísimas gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. La gloria sea para el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios. Dios lo bendiga y que la paz de Cristo te bendiga. Dios lo bendiga.